Buenos días. Hoy vamos a trabajar un poquito más con la gramática, con los verbos en el pretérito. Aquí tenemos los verbos estar, saber, hacer, ir, ser, tener. Ustedes van a escribir lo que significa cada verbo. El verbo estar, vamos a empezar con este verbo. Estar, ¿qué significa? ¿Qué significa el verbo estar? Ustedes van a escribir. Muy bien. Hay también el verbo ser. ¿Qué significa este verbo? Ser. Pueden escribir, por favor. Este verbo también significa el mismo en noruego, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? Ustedes pueden escribir en noruego la diferencia. Pueden escribir. Ser y estar. ¿Cuándo utilizamos ser y cuándo utilizamos estar? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ustedes ya aprendieron eso, ¿sí? Ustedes aprendieron eso en... Algunos de ustedes en este libro aquí y algunos de ustedes en el otro libro, Amigos. Pero ya aprendieron esto, todo eso. La diferencia entre ser y estar. Bueno, ustedes pueden escribir en noruego, pero yo voy a escribir unos ejemplos en español para ustedes. Aquí está. Yo estoy en la casa de mi amiga. Yo estoy en la casa de mi amiga. ¿Y qué significa esta frase? Yo estoy en la casa de mi amiga. Ustedes van a escribir. Bueno, otro ejemplo con estar. Él está muy cansado. Escriban, por favor. ¿Qué significa? Él está muy cansado. Ustedes tienen que escribir. En noruego significa aquí ustedes tienen en noruego lo que significa. Todo lo que está en verde en español y lo que está en amarillo está en noruego. Para ustedes leer. Ustedes tienen que leer la frase en español y tienen que comprender lo que significan en noruego. Estas frases aquí están en el presente. Están en el presente.
Yo estoy en la casa de mi amiga. Él está muy cansado. Pero podemos hacer frases en el pasado. Yo estuve en la casa de mi amiga ayer. Es muy importante, ustedes tienen que saber, yo estoy es el presente, yo estuve es el pasado, el pretérito. Es muy importante, ustedes tienen que saber. Bueno, y esta frase que aquí está, él está muy cansado. Ahora ustedes van a escribir en el pretérito la frase. Él está muy cansado. Voy a escribir más una palabrita aquí. Hoy. ¿Qué significa hoy? En noruego. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una expresión de tiempo. Hoy. Ayer es otra expresión de tiempo también. Ayer. Bueno, él está muy cansado hoy. Ahora ustedes van a escribir en el pretérito. Él estuvo muy cansado ayer. Y aquí ustedes tienen las formas de los verbos en el pretérito. Yo estuve. Tú estuviste. Él estuvo. Nosotros estuvimos. Nosotras estuvimos. Vosotras, vosotros estuvisteis. Ellos, ellas, ustedes estuvieron. Es un verbo irregular. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, buscar. Si ustedes escriben los verbos irregulares en español. Aquí ustedes tienen una lista con muchos verbos. Es muy fácil conseguir. Hay muchos verbos diferentes que son verbos irregulares, pero ustedes solo tienen que saber los 5. Un minuto, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 verbos que aquí están. Son 6 verbos irregulares que ustedes tienen que saber para una prueba en el futuro. Todos tienen que saber. Las personas que utilizan el libro verde y también las personas que utilizan el libro azul. Todos ustedes tienen que saber las formas de los verbos. Vamos a continuar ahora con más ejemplos. Aquí nosotros tenemos unos ejemplos con estar. Es un verbo irregular. Ser también es un verbo irregular. Y los dos en noruego significan el mismo, pero hay una diferencia. ¿Cómo vamos a utilizar los verbos? Por ejemplo, él
Él fue un chico muy divertido en la escuela cuando era niño. Él fue un chico muy divertido en la escuela cuando era niño. Yo voy ahora a cambiar el color porque aquí nosotros tenemos una frase. En amarillo está la frase en noruego. En verde está la frase en español. Él fue un chico muy divertido en la escuela cuando era niño. Él fue. Él fue. Fue es el pretérito del verbo ser. El pretérito del verbo ser. También podemos utilizar el verbo para hablar del verbo ir. Por ejemplo, se puede decir, él fue a la escuela la semana pasada. Él fue a la escuela la semana pasada. Bueno, aquí está en verde, pero tiene que ser amarillo. Porque en amarillo están todas las frases que están en noruego, están en amarillo. Y las frases que están en español están en verde. Si ustedes quieren una copia de eso, yo les puedo enviar una copia. Fue también es el pretérito del verbo ir. Es un poquito complicado de entender porque son dos verbos diferentes que tienen un pretérito igual. Vamos a continuar con esto ahora. El verbo saber. Pero antes de continuar con esto, hay una cosa que yo quiero decir. El verbo ser, nosotros utilizamos el verbo ser. Yo voy a escribir aquí un poquito en noruego lo que significa aquí. Para la profesión, por ejemplo, yo soy profesora de español y de inglés y también de portugués. Profesiones, tenemos que utilizar ser. Yo soy profesora. Mi tía es dentista. Mi abuela era cocinera.
Mi primo es abogado. El papá de mi amiga es médico. Entonces, para profesiones utilizamos el verbo ser. También para decir el nombre de una persona, por ejemplo, yo soy Pollyanna. Yo soy. También para hablar de las características personales de una persona. Mi esposo es alto. ¿Sí? El bebé es gordito. Gordito, un bebé muy lindo, muy gordito. Es. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar para las características personales de una persona. Vamos a utilizar el verbo ser. Y todo eso ustedes han aprendido también en la escuela, en la octava y también hace muchos años. Pero aquí también van a estudiar, también van a repetir. Es importante repetir la gramática para aprender. ¿Sí? El verbo ser. Yo soy una persona divertida, simpática. Yo soy una persona muy alegre, una persona muy amable. Yo soy una persona inteligente. Mi hermano es un chico muy inteligente. Entonces, todas las características de una persona, vamos a utilizar el verbo ser. Estar. El verbo estar. Aquí es muy importante saber la diferencia. Por ejemplo, yo estoy en casa. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Estoy en casa. Yo estoy en casa. También se puede utilizar así. El supermercado está en la calle 8. Entonces, vamos siempre a utilizar el verbo estar para direcciones. ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está la farmacia? La farmacia está en la calle 3.
El supermercado está en la calle 8. Por ejemplo, podemos hablar de cómo se siente una persona. Se puede utilizar el verbo estar cuando vamos a hablar de cómo se siente una persona. María está triste. María está triste ahora. Utilizamos el verbo estar. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Entonces, así ustedes van a utilizar los verbos de formas diferentes. Tenemos aquí también el verbo saber. Ustedes tienen que trabajar con este verbo. Saber. Es un verbo muy especial porque es un verbo irregular. Irregular. Yo supe. Tú supiste. Él supo, nosotros supimos. Vosotros supisteis, ellos, ellas, ustedes supieron. Es muy importante saber la gramática del español. Marcos supo hablar muy bien el español, pero él no supo la gramática. Ahora él está estudiando la gramática. Tenemos también el verbo hacer, que es muy importante saber. Hacer. En español hay un verbo, hacer, pero en noruego hay dos verbos. Están aquí en amarillo para ustedes. La traducción está aquí en amarillo. Tenemos también muchos ejemplos con el verbo hacer. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Yo no hizo nada especial. ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué tipo de comida hiciste ayer? ¿Qué tipo de comida hiciste la semana pasada? Entonces, ustedes pueden utilizar el verbo hacer para las dos formas de este verbo en noruego, porque en noruego son dos verbos, pero en español solo un verbo, hacer. Bueno, tenemos el verbo ir, ser, y ahora el verbo tener. Lo que es especial aquí con el verbo tener, yo voy a utilizar un color un diferente para este, porque es muy importante. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar el verbo tener de dos formas diferentes.
yo tengo 50 años. Para hablar de tu edad, ustedes no pueden utilizar el verbo ser y no pueden utilizar el verbo estar. Tienen que utilizar el verbo tener. Yo tengo 50 años. Ustedes tienen 16 años. Yo tengo 50 años y ustedes tienen 16. Mi hija tiene 16 años. Entonces vamos a utilizar los verbos de formas diferentes. Por ejemplo, yo tengo una hija. Ella es muy inteligente. Ella está en la escuela. Ella tiene 16 años. Ustedes tienen que saber la diferencia, porque hay muchas diferencias aquí. Ustedes tienen que hacer muchas frases con estos verbos. Tienen que utilizar los verbos en conversaciones en español para aprender. Es mucho más fácil aprender cuando nosotros utilizamos los verbos. Bueno, ahora ustedes van a escuchar y van a escribir 3 frases sobre lo que van a escuchar. Audio. Tarea 6. Buenos días y bienvenidos a Radio Latina. Estamos acá hoy con un chico noruego que acaba de volver de un viaje como voluntario en Centroamérica. Marcus. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y vos? Bien, bien. Pues cuéntanos, ¿cómo ha sido este viaje para ti? Primero, ha sido una experiencia inolvidable, pero también ha sido muy duro. Han pasado muchas cosas y he observado culturas muy diferentes. ¿A dónde fuiste entonces? Mi amigo y yo empezamos en Guatemala, en una ciudad que se llama Antigua. Luego estuvimos un par de semanas en Honduras, antes de ir a Nicaragua, Costa Rica y al final a Panamá. Casi todos los países de esta región. ¿Y por cuánto tiempo duró el viaje? Comenzamos a principios de enero y regresamos un poco antes de Navidad, casi un año. Un buen rato. Desde tu punto de vista, ¿qué fue lo más diferente? Es difícil explicarlo, pero cuando trabajé en un orfanato en Guatemala, vi que tenemos mucha suerte acá en Noruega. Los niños allá juegan como hacemos nosotros de niños también. No se quejan mucho, aunque no tienen ni su propio dormitorio ni saben de sus padres. Simplemente parecen contentos con lo que tienen en el momento. Además, estos niños tienen un poco de suerte, porque hay muchos otros que nunca llegan a instituciones parecidas y al final se quedan en la calle o en lugares aún peores. Sí, desafortunadamente es verdad, pero además has tenido unas experiencias excepcionales, ¿no? Pues claro. Por ejemplo, en Costa Rica rescatamos a tortuguitas recién nacidas. Nos quedamos toda la noche en la playa y tuvimos que atraparlas y ponerlas en el mar. Eso sí es bonito. ¿Algo más que recuerdas? En Panamá fuimos con una organización que se llama Médicos Flotantes, que es un equipo de médicos en barcos que visitan isla por isla en la costa del Caribe. Llegamos a conocer a gente indígena de la cultura cuna, entre otras cosas.
Parece que sí has tenido un viaje con muchas impresiones. Sí, me ha conmovido bastante y siento que he crecido un montón también. Y como premio he mejorado mi español. Pues me alegro mucho. Muchas gracias por venir a hablar sobre tus experiencias. Esperamos que más jóvenes quieran hacer algo similar en el futuro. Bueno, ustedes ahora van a escribir unas frases sobre esto, sobre esta historia que ustedes han escuchado. Es una entrevista. Ustedes tienen una hoja, un papel con todo que aquí está. Entonces ustedes pueden leer y después escribir.